activos, ya sea de edificios públicos o privados, más afectados han sido las cajas municipales, que son, además hay que decirlo, parte del sistema financiero que soporta a la economía más pequeña de nuestro país. Las cajas son famosas por dar créditos pagables a pequeños empresarios. Además suelen dar mejores intereses, por ejemplo, para la CTS, y son, curiosamente, complementarias a los bancos en muchos aspectos, pero también competencia interesante, muy interesante. Y sin embargo, en ILABE, sobre todo, las cajas municipales han sufrido agresiones y al punto de dejar absolutamente inhabilitadas sus instalaciones. Guido Bairo Orellana es presidente del directorio de la Caja Cusco, está en Lima, justamente porque la Caja Cusco va a tener que cerrar operaciones en varios lugares de nuestro país, con lo que significa no solo un problema, por supuesto, para ellos, para el sistema financiero, sino sobre todo para todas las personas que viven de los créditos y que necesitan seguir trabajando. Señor Bairo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señora Patricia. Es un agrado estar en su canal para informar lo que sucede en el sur del Perú. Nos interesa mucho además escuchar la voz de quienes vienen del sur del Perú, ¿no es cierto? Creo que Lima se tiene que cerrar un poco la boca, callar un rato y escuchar a personas de distintos lugares, de distintas posturas que vienen del sur del Perú. Le pregunto, la situación de la Caja Cusco en este momento, específicamente de la Caja Cusco. Bueno, las 16 agencias que en la zona de Puno están cerradas por seguridad. Para nosotros es importante proteger a nuestros trabajadores. Por supuesto. Indudablemente que hemos avanzado muchísimo en la línea tecnológica, se puede hacer parte del trabajo de esa manera, pero el incendio de nuestra agencia en ILABE nos ha dejado golpeados, porque nuestro rubro de atención es cabalmente a las clases más necesitadas, al emprendedor, al innovador, al creativo, que hacen negocios todos los días, ¿no? Y esto desarticula mucho el proceso económico del sur, ¿no? La violencia que está suscitando, primero ha sido en las mineras, hace por lo menos un año, en el turismo, que se estaba recuperando bastante bien hasta septiembre, octubre, por los temas de la pandemia, y ahora el tema del financiamiento al microcrédito, porque en zonas como el Cusco y Puno no existen grandes empresas que hacen grandes préstamos bancarios, sino es el movimiento de las microfinancieras. Y las microfinancieras hay privadas y públicas, y las públicas son las cajas municipales, porque una cosa que no hay que olvidar, que por ejemplo la Caja Cusco es 100% de propiedad de los 500.000 habitantes del Cusco, o sea, de la Municipalidad Provincial del Cusco. Y además hay que decirlo, las cajas son monitoreadas y auditadas por la Superintendencia de Banco y Seguros, son entidades que tienen que rendir cuentas del manejo de sus dineros, son entidades responsables, ¿no es cierto?, con respecto a cómo se hace el uso del dinero, es decir, cumplen con su parte, digamos, de ofrecer un servicio y ofrecerlo de la mejor forma posible. Claro, nosotros recogemos los ahorros de la población, porque nosotros no tenemos privilegios o autorizaciones que tiene la banca para recoger, por ejemplo, como cuenta corriente, y lógicamente ese dinero lo trasladamos para colocarlo en préstamos a la microempresa, pequeños préstamos, no son de grandes volúmenes, pero son miles, cientos de miles de préstamos. Y son grandes volúmenes para quien se los pide, ¿no es cierto?, que le permitan empezar un negocio. ¿Cómo está el nivel de morosidad? ¿Cómo ha estado tradicionalmente? Porque me imagino que no hay forma de que una persona que acostumbraba a ir a pagar su crédito a una sucursal pueda necesariamente recurrir a un sistema de pago en línea si no está acostumbrada. Es decir, hay desde no tengo dinero hasta cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, en general el dato que le tengo es del total de la caja, que tenemos 17 regiones y agencias casi en todo el Perú. Al mes de agosto estábamos con 3.3, que era el récord de cajas municipales en la mora más baja. Pero con la violencia de noviembre-diciembre hemos caído a 4.8 al cerrar el año, y ahora en enero seguramente estaremos sobre 5.8, 5.5, porque nos jala esta situación de parálisis. Muchas de estas marchas que están sucediendo en Cusco, en Arequipa, que han habido en Tacna, también nos obliga, y en Puerto Maldonado también, nos obliga en determinados horarios y a veces días completos a paralizar las operaciones, ¿no?
¿Pone en riesgo la solvencia de la caja esta situación? Ojo, una caja puede quebrar por malos manejos o puede quebrar por coyunturas, ¿no es cierto? Mire, nosotros de repente con una decisión inteligente o de previsora hace 3 a 4 años hemos comenzado a crecer hacia el norte y hacia las selvas norte. De acuerdo. Y a la zona central del Perú para diversificar nuestros ingresos. Lógicamente, el sur es un territorio muy duro para hacer negocios y ya hay mucha competencia y no nos está yendo, diré, excelente, pero nos está yendo bien en estas nuevas inversiones en el norte y lógicamente esto nos prevé hacer un equilibrio del resultado, ¿no? No es que sea una cuestión alarmante como para decir que uno va a quebrar, el ciudadano que tenga la seguridad que lo más seguro que tiene son sus ahorros en una caja. Y eso es lo más importante. La consecuencia inmediata, digamos, pues yo estoy segura que tienen la solvencia necesaria y además la estrategia para poder paliar esta crisis, pero me imagino que la consecuencia inmediata es no pueden dar más préstamos, ¿no es cierto? No pueden ampliar su caja, no pueden ampliar su cartera o no pueden aumentar intereses, es decir, van a tener que ajustar por alguna parte, ¿no? Bueno, es como, yo creo que el momento que estamos viviendo es más grave que el COVID. Porque cuando apareció el COVID de un día para otro, cerramos agencias y comenzamos a caminar hacia el mundo digital. Y lógicamente, conforme apareció la primera, segunda vacuna, la cosa iba mejorando, entre comillas, bueno, y tuvimos que tomar decisiones históricas, ¿no? Como incluso el que estaba encargado del alcalde, el doctor Valderrama, participó y hizo un anuncio de que dimos 2 meses de gracia, ¿no? O sea, no cobramos intereses, ¿no? Recuerdo perfectamente. Que incluso mereció algunas observaciones, incluso de la SBS, pero parece que organismos del gobierno central no interpretan los momentos difíciles en el territorio del interior del país, ¿no? Y ahí sí me gusta recoger la frase que usted acaba de señalar, y es que claramente estamos ante una marcha, ante unas protestas desbordadas que ya cobraron muchísimas vidas, que además están paralizando la economía completa del país. Su mirada desde el Cusco, conforme a cómo se ha dado esta relación que parece cada vez más complicada entre Lima y regiones. Bueno, desde más o menos desde el 2008, 10 diré, hay un proceso de descentralización exagerada. Todas las grandes decisiones, y medianas incluso, se toman en Lima. Los alcaldes y los presidentes regionales, ahora gobernadores regionales, tienen que hacer gestiones para obtener medianos presupuestos, ya no diré grandes presupuestos para proyectos de interés. Y la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas es demasiado centralizada. Miren, nosotros como cajas teníamos una ley que nos liberaba de todos los procesos de la administración pública, porque nosotros no manejamos recursos del Estado, nosotros manejamos recursos del público. Entonces, la superintendencia, con su opinión favorable, todavía le estoy hablando del 2006, creo, 2005, en la época de Toledo, se nos dio una ley para liberarnos de todo el sistema de la OCE, el sistema de personal, todo ello. Y últimamente, el año pasado, el Ministerio de Economía nos está obligando otra vez a entrar al régimen de la institución estatal. Y entonces así no vamos a competir cabalmente con nuestros, no diré, no son nuestros enemigos, sino en el buen término de competencia, los bancos nos ven a nosotros como que nosotros somos una competencia por lo que hemos venido creciendo en los últimos 10 años. Hemos pasado del 4.5 al 8.3 del mercado financiero, ¿no?, nacional. Y más aún, si usted ve, hay un repliegue de los bancos hacia Lima y las microfinancieras hacia las provincias. Así es. Por lo tanto, usted encontrará una agencia de caja en una provincia aparentemente olvidada por el centralismo, pero sí encuentra una oficina de una caja, ¿no? Claramente. Su pedido, porque ustedes van a tener que tomar medidas extraordinarias para que no aumente la morosidad, probablemente, sobre todo en Cusco, me imagino la cantidad de empresas ligadas al turismo, con las que se va a tener que hacer algún tipo de refinanciación de deuda, pero en algún punto de pronto no van a poder solos. ¿Qué esperan del gobierno, más allá de que ponga tranquilidad, que digamos es el pedido de todos a gritos, ¿no es cierto?
hay dos gestiones que están avanzando por parte de la Federación de Cajas, que preside el señor José Solís, presidente de Caja Huancayo, del cual el directorio de la Federación compongo yo. Es primero el fortalecimiento patrimonial. El fortalecimiento patrimonial es muy importante porque después del COVID y esta violencia estamos siendo golpeados con riesgo y requerimos de recursos extraordinarios, como se lo dieron a la Caja Metropolitana muchas veces, al Banco Agrario, a otros bancos del Estado, directamente Tesoro Público, cuando estuvieron en crisis. Nosotros ni siquiera estamos todavía en crisis, pero no esperemos estar en crisis. Y requerimos un fortalecimiento patrimonial que le den fondos a nuestras municipalidades para que ellos a su vez nos hagan aportes de capital. Así es, para poder justamente mejorar las condiciones de quienes van a estar en problemas de pagar, ¿no es cierto? Por supuesto, y lógicamente nosotros trabajaremos con mucha más incidencia en esos sectores sociales. Y el segundo es una ley que está en el Congreso en este momento, que fue aprobado por la mayoría del Congreso, un récord de 108 votos, y que esta ley, que yo le llamo la nivelación de atributos con la banca, para poder competir en mejores condiciones con la banca, y que el señor Castillo observó la ley, curiosamente, y esta está ahora haciendo cola para la aprobación por insistencia en el Congreso. Bueno, que se apure el Congreso también, ¿no? En algunas cosas que se necesita que se apure, porque bueno, si se toman las cosas con tanta calma, como si no estuviéramos en crisis, ¿no? Son dos leyes que esperamos importantes, y bueno, y que la superintendencia reactive sus directivas para este tipo de crisis. Ya en el mes de diciembre nos dio la posibilidad de postergar pagos por 2 meses, pero en esta situación que se encuentra el turismo en las zonas de Cusco, Puno y Arequipa, que son una de sus economías principales, el turismo, es difícil que el turismo vuelva en 5 o 6 meses. Claramente, claramente. Nuestro reconocimiento, señor Bayró, al trabajo que hacen las cajas, y yo creo que entienden perfectamente y tienen mejor mapeado la realidad de la inclusión financiera en nuestro país, mucho más que los bancos, y creo que son además muy necesarios en la economía. Ojalá que se atienda este pedido y, por supuesto, ojalá que las cosas mejoren, sobre todo para el Cusco, que la está pasando muy mal, ¿no? Muchas gracias, y por último decirle a la colectividad cusqueña, limeña, que para nosotros Lima es un mercado muy atractivo, tanto para invertir también en los microempresarios, pero también para captar sus excedentes de ahorros, ¿no? Y nosotros llevamos las cajas, dinero captadas en nuestras agencias, en barrios como San Borja, San Isidro, Miraflores, y compensamos los déficits. Por ejemplo, le cuento que en Huancavelica, que es el departamento, quizás la región más pobre del Perú, tenemos una agencia que colocamos 30 millones, parecería muy poco para lo que se coloca en Lima, pero solamente captamos 3 o 4, por lo tanto los 17 restantes salen de los ahorristas de Lima, y se hace, yo creo, una democratización del crédito al llevar dinero de Lima al interior del país, lo que no está haciendo otros sectores financieros. No, por eso le digo, creo que hacen más por la inclusión financiera que ninguna otra parte del sector financiero, señor Bayró, y hay que mirar el trabajo de las cajas además como un ejemplo de lo que se puede hacer para mejorar la vida de los peruanos con la plata de los propios peruanos. Pero cuando los peruanos no pueden generar dinero por las circunstancias, justamente en esos momentos es que se pide una acción del Estado para que su vida no sea más, no tenga más percances de los que ya han tenido. Gracias, señor Bayró. Muchísimas gracias, señora Y que Patricia, su estadía en Lima sea lo más amable posible. El Cusco le estará muy agradecido. Lugar al que voy siempre, Gracias, y volveré siempre. Gracias. Incluso cuando no hay las mejores condiciones para el turismo. Ahí estamos siempre en el Cusco. Señor Bayró, Guido Bayró Orellana, presidente del directorio de la Caja Cusco, ha estado con nosotros contándonos la realidad de las cajas, que es preocupante, y repito, un sector al que hay que poner mucha atención, porque es el sostén financiero de muchos microempresarios y pequeños empresarios que solo con la existencia de las cajas tienen posibilidades de seguir trabajando y de crecer, que es tan importante. Nosotros vamos a analizar en este momento qué fue lo que dijo la señora Boluarte con respecto de Puno.